Bueno, ¿cómo están, gurisas? Buenas. Hola, Azul, Micaela. un gusto. Florencia. ¿Cómo están? Bueno, gracias por venir, acompáñenme por acá. Bueno, vengan por acá. Bueno, gurisas, acabamos de ver su documental hermoso, muchas gracias por compartirlo. Cuéntenme, ¿de qué año es bien que hicieron el documental? ¿Cuándo fue que salió? ¿Terminaron el seminario? ¿Defendieron? ¿Cuándo fue? En realidad lo defendimos en el 2023, el año pasado, Ah, mía. pero iniciaron mis compañeras en el 2019. Ahí va. ¿Y ustedes de qué generación son, respectivamente? Somos del 2013. ¿Y ya se conocían de antes o se conocieron ahí en el seminario? Sí, somos de la misma generación. Entramos en el mismo año de la Éramos facultad. compañeras. Ahí va. ¿Y enseguida ustedes llegaron y se metieron en audiovisual? ¿O fue como algo que se fue definiendo su camino y que hoy en día, no sé, tipo dicen, ok, Herrera por acá? O sea, hubo cruces en el medio. Yo creo que fue como un proceso, ¿no? Ibas como, ingresabas, ibas cursando, ibas viendo. Yo intenté con otras orientaciones hasta que finalmente me decanté por el audiovisual. ¿Por qué orientaciones probaste? Probé por marketing, publicidad. Ahí va. ¿Y vos? Yo en realidad mi amor por el audiovisual empezó en sexto año del liceo, porque hice artístico y teníamos una materia que se llamaba audiovisual. Ahí va. Y ahí, o sea, sabía que me gustaba, pero después que entré a la facultad tuve sí como cambios. Me gustaba el periodismo, comunicación comunitaria también. Hice varias materias de muchas orientaciones, porque en realidad lo que te permitía el plan nuevo un poco era eso. Claro. Tenías como muchas materias optativas, selectivas y podías salir de la facultad y un montón de cosas. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas y también hacia dónde se orientaban particularmente dentro del audiovisual? Yo en lo personal siempre me gustaba estar como en las instancias de rodaje, pero bueno, mis compañeras siempre me alentaban a hacer montaje porque alguien lo ¿Te tenía que daban? hacer y decían que tenía talento, entonces me puse a hacer eso. Y bueno, y justo ellas necesitaban porque venían como trabajando ellas dos en todos los roles y estaban como media saturadas de tanto trabajo y necesitaban alguien con una mirada nueva que se sumara al proyecto para empezar el montaje. Claro, o sea que vos llegaste después. Sí, yo llegué después. Después que habían terminado todas las instancias de rodaje, llegué yo. Y bueno, en tu caso, En realidad no tenía tan definido o claro un rol que me gustaba. Yo creo que al ser un equipo de dos realizadoras al comienzo, nos enfrentábamos a desafíos y las dos íbamos explorando y compartiendo todos los roles. Te puedo decir el que sí no me gustaba, que era el de producción. Y a mi compañera Belén tampoco. claro, complejo eso. Sí, y éramos bastante desorganizadas o teníamos nuestro propio orden. Pero bueno, al final Salió. salió. Bien. Entonces, a mí me da un poco de intriga, además ahora que me contás esto, ¿cómo es que llegan ustedes a ese pueblo y a esa decisión de vamos a filmar este pueblo? O sea, ¿de dónde sale la idea? Bien, en realidad el tema surge a través de mi compañera de tesis Belén, que ella tenía familia originaria del pueblo. Y entonces siempre comentaba que creció escuchando como un montón de anécdotas que un poco mitificaban al pueblo, como que lo engrandecían, y ella tenía curiosidad de hacer ese proyecto y yo la acompañé porque me pareció muy interesante la historia de Cardoso Grande. Claro. O sea, como un pueblo que había sido inundado en la década de 1930 con la construcción de la represa El Rincón del Bonete para abastecer de energía a todo el Uruguay. No era conocido por nadie. Y a mí eso fue lo que me enganchó a sumarme a este proyecto. Claro, también lo irónico que mismo en el documental nombran como ahí la conexión eléctrica es algo como también que había llegado hace poco. Claro. O sea, como esa ironía de, bueno, de un pueblo que
que lo aislaron, que le sacaron eso, que quedó súper reducido y que para dar energía eléctrica a un país y que ellos no tengan energía eléctrica. Entonces entiendo que ustedes empezaron el proceso y después te sumaste vos y ¿qué te llamó la atención también del proyecto como para decir, dale, me sumo? En realidad me re gustaba porque tenía que ver un poco con el interior, mostrar un poco el interior. Me parece re importante, me parece una buena práctica en comunicación, en documentales, mostrar el interior del país, que es como algo, como que somos re centralistas en nuestro país y siempre y está bueno mostrar un poco las cosas que pasan. O sea, una represa que está acá hace como más de 80 años, que nadie sepa el origen, qué fue lo que pasó, qué consecuencias tuvo eso en el territorio y en la vida de todas esas personas, y que recién en el 2012, o sea, ellos puedan tener acceso a la luz eléctrica, es como, nada, está bueno como develar esas cosas. Y personalmente soy del interior también, entonces siempre que hablen de esos temas como que me convoca, y bueno, y ahí me sumé. Bueno, básicamente un pueblo que ustedes lo conocían de nombre, pero ¿cómo es el momento en el que ustedes se acercan? No solo desde el punto de vista de vamos a entrar a este pueblo, cómo se llega al pueblo, sino también desde el punto de vista de realmente entrar y vincularse con las personas y hacer un proceso como el que es hacer un documental, ¿no? de un lugar. Bien, enfrentamos un gran desafío porque previamente habíamos iniciado una investigación que llegamos con el antropólogo Julio Viana, que había hecho su tesis, una tesis etnográfica del pueblo Cardoso, y ahí habíamos comenzado un poco en nuestra mente lo que iba a ser el guión, posibles protagonistas, posibles locaciones, y teníamos previsto un primer viaje de acercamiento al pueblo, a presentarnos y tratar como con los vecinos, explicarles el proyecto, pero al final nunca pudimos hacer ese viaje. Entonces nuestro primer viaje ya era de rodaje. Les cayeron como, bueno, llegamos nosotras. Y entonces, bueno, nos supuso como un desafío muy grande llegar al pueblo con equipos de audiovisual, un pueblo de menos de 30 habitantes. Fue como muy invasivo, ¿no? Claramente intentamos al principio como ir golpeando casas, algo como muy natural, que fuera fluyendo, presentar nuestro proyecto, intentar como entusiasmar también, porque Cardoso tiene mucho arraigo, ¿no? Entonces a través de la posibilidad de hacer una película, los vecinos se fueron como entusiasmando y bueno, generar como un vínculo de proximidad antes de ir con la cámara. Claro. Y como ya, bueno, empiezan a grabar y ¿cuáles expectativas tenían ustedes? Porque nosotros vemos, por ejemplo, dos protagonistas muy claros, que es Beltrán y después la muchacha del almacén, que también cuenta un montón de cómo es la dinámica ahí. ¿Eso es algo que ya lo venían pensado o es algo que se va construyendo después a medida que están haciendo el proceso? Bien, yo creo que en realidad nuestro guión tuvo como 3 momentos de construcción. El primero fue como en la etapa de la investigación y en el armado del guión, y el segundo se construyó directamente en el montaje, porque un montón de estos posibles protagonistas que teníamos en mente antes de ir al pueblo, luego ya no vivían, habían fallecido, y entonces ahí tuvimos como que construir nuevamente el guión a partir de una selección de protagonistas que también también se volvió como a modificar, porque en realidad íbamos a incluir a Mari, que era la maestra, pero al final no pudimos como hacer más acercamientos a ella o filmarla más como en su intimidad, entonces decidimos que no era suficiente. Pero bueno, creo que el tercer momento de la construcción del guión y el más importante fue cuando se incorporó Flor, que se terminó de reescribir en el montaje finalmente. Entiendo. Donde cobró como la estructura narrativa. Bien,
Sí, una cosa que a mí me llamó mucho la atención del montaje en relación a esto de la estructura narrativa que nombran es el juego de contrastes que hacen en varios planos. No sé, pienso en el plano del granizo al principio, cuando está vibrando la cámara y de repente calma. O pienso en el ovino, que lo están grabando ahí a los ojos, y una parrilla con carne. Y a mí me pareció que era intencional, pero me gustaría saber si así lo fue, y también cuál era el fin de también generar esa narrativa en esos distintos planos puestos en común. Bueno, en realidad como se optó como una estructura, un documental del tipo observacional, o sea, todo lo que teníamos ahí era lo que nos daba el estar ahí, o sea, no había como una cosa de pinchar para que salga determinadas cosas, ¿no? Entonces, para mí era como interesante mostrar esos contrastes, también los contrastes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un protagonista que es que habla mucho, que como su palabra es esencial, es lo principal dentro de su forma de ser. Y después tenemos a Julio, que no habla casi en ningún momento, hace. Entonces hay como un contraste ahí, ¿no? De cómo vive cada uno. Para Julio es el pescador. Sí, el pescador. Bien. Y bueno, y después tenemos también otra cosa que aparece mucho en el documental, que son los animales. Sí. Y también los que sostienen esa vida ahí, ¿no? Son los animales, o sea, el otro ahí es el animal. Bueno, ese plano que vos mencionás, lo hice sí a propósito para mostrar eso. Bueno, este animalito que está acá, mañana está acá, ¿no? En la parrilla. Y también, o sea, es una temática muy presente en la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Porque es como o sea, el tema la ganadería es algo muy importante en nuestro país, es bueno, una de las cosas que sostiene la economía del país. Pero me parecía como una buena oportunidad para entrar en ese mundo, ¿no? Porque capaz que todos los días comemos carne o no, bueno, según las elecciones de cada uno, pero ¿de dónde están esos animales? ¿Cómo viven? O sea, capaz que son preguntas que no nos hacemos mucho y está bueno mostrarlo también. Ahí, ahora que nombrás esto de la idiosincrasia uruguaya, a mí algo que también me intrigó mucho es ¿a quién pensaban ustedes dirigir este documental, no? Porque, por ejemplo, en mi experiencia como persona que creció en zona metropolitana, el verlo eso es como bastante impactante, como en el sentido de que es algo nuevo, es algo que no me es familiar. Pero, por ejemplo, vos nombrás esto de, bueno, yo vengo del interior, o sea, conozco el campo, entonces tu percepción es diferente. Entonces, a mí me da curiosidad cuando ustedes elaboraron como este corte final, ¿a quién pensaban dirigirlo o qué es lo que buscaban también interpelar o generar? Que bueno, eso se da en varias dimensiones, claramente, ¿no? Pero no sé si eso estaba algo contemplado. En realidad yo siempre cuando hago alguna realización me gusta que cualquier persona lo pueda ver. Y de hecho también es algo que me interpela, que tenga accesibilidad, que por ejemplo una persona con discapacidad lo pueda entender, lo pueda ver. También es algo que a mí me interpela mucho, ¿no? Pero cuando hicimos la defensa me acuerdo que uno de los tutores nos dijo que le mostremos eso a la gente de Montevideo, a los montevideanos y montevideanas, como que era algo necesario que los montevideanos vieran. Y también entiendo que los documentales terminan cuando lo ve la persona. Y está bueno que que el público sea diverso, ¿no? O sea, me parece que enriquece mucho la pieza audiovisual, que lo vean personas de diferentes ámbitos. Además, me da mucha curiosidad ese aspecto. Y otro también, por ejemplo, hoy vos nombraste esto del observacional, de no inferir en lo que está pasando y dejar que suceda y buscar capturar como esa esencia, esa situación. A mí me gustaría saber un poco también, porque ahí se ven atravesados muchos temas también políticos, ¿no? O sea, bueno, en relación a esto que vos traes, por ejemplo, la carne es un tema dentro de nuestro país, pero también aparece una cuestión de los distintos roles dentro
de un grupo reducido que se ven mucho más contrastado, también ciertos discursos que escuchamos de Beltrán que para personas capaz que eso, que estamos más en la zona metropolitana, son como chocantes. Pero nada, saber también, bueno, ahí entra mucho en juego ustedes como realizadoras, tanto grabando como montando, bueno, cómo hicieron o cómo trabajaron la imparcialidad y el extrañamiento también, o sea, el extrañarse, el verse por fuera de eso, para poder generar ese producto, ¿no? Y si también si lo buscaron, ¿no? Capaz que... Bien, como comentaba mi compañera Flor, nos decantamos por un documental observacional según las clasificaciones de Bill Nichols, donde desde la realización y la cámara hubiera como una emancipación de los hechos que estaban aconteciendo, ¿no? Un poco como que la historia se fuera contando sola a través de las costumbres y las vivencias de los protagonistas. Pero sí puntualmente rompimos ese momento en una escena que Beltrán mira la cámara, que yo me siento como que un poco lo pulsé, lo pulsé a ver qué le estaba pareciendo a él, porque veía que estaba como, nada, estábamos conversando del tecito y empezó a hablar como de la vida del campo y me parecía como necesario también mostrar un poco su visión política, ¿no? Entonces creo que fue una pregunta buscada, que al final no sabíamos si iba a funcionar o no, pero te agradezco que en el montaje se haya mantenido esa escena, porque me parece muy importante. Sí, aparte mencionar que el documental se filmó en el momento en que se estaban dando las elecciones nacionales, en un momento clave porque gana una ideología política, un partido político de derecha y venían 15 años de izquierda, entonces era como un cambio fuerte en el país. Y creo que eso que comentás vos es como uno como de los grandes desafíos cuando hacemos documentales, que es saber criticar, pero no enjuiciar, ¿no? Tipo, bueno, vos capaz que no coincidís con nada de lo que está diciendo el protagonista o con gran parte de lo que dice, no estás de acuerdo, pero también tenés que saber que hay mucha gente que piensa así, ¿no? Y que es valioso también representar lo que mucha gente piensa, ¿no? Capaz que su discurso es un poco clasista, es un poco racista, y capaz que porque vivimos en un país que es un poco racista y es un poco clasista, ¿no? Claro. Y yo me interpelaba mucho eso de mirarlo y decir, pero pensarán que yo pienso así porque dejo este plano acá. Y en un momento fue tipo, también creo que el tiempo es clave acá, tipo darle su tiempo, ¿no? El montaje, estuve 2 años montando, tipo, para que se... Estuve bastante, como le di bastante tiempo, bastante aire, esperaba, volvía, porque además, claro, las compas me dieron como todo el material y tuve que como visionar todo, porque yo entré después, entonces me dieron como todo el material junto, no es que fui viendo a medida que ellas iban registrando. Cada vez que tenían un rodaje yo me incorporé después que habían terminado todas las instancias de rodaje, entonces claro, fue como ver todo, que eso me llevó unos meses también poder ver todo. Y también cuando vemos, o sea, también depende cómo estamos, ¿no? Nuestra propia subjetividad, ¿no? Hay veces que yo no quería ver nada y pagaba todo. Y había veces que, o sea, yo con Teresa conversaba, por ejemplo. Una de las escenas que no quedó, o sea, que es como la voz en off que aparece cuando empieza el documental, es Teresa, que es una de las más longevas del pueblo. Y a mí me parece re lindo, me parece algo como re lindo cuando la persona piensa, ¿no? Cuando se toma el momento ese de pensar, de esperar y pensar y buscar algo en su memoria, me parece algo hermoso, así que está bueno, que no sé si es tan común, así como en esta cosa de la inmediatez y de que todo salga rápido, ¿viste? Entonces me parecía re lindo que tuviera 50 nietos y que se estuviera acordando de los nombres de los 50 nietos. Me parece hermoso también esa escena. Pero bueno, al final no la pusimos porque las gurisas medio que la cortan en un momento ahí. Pero hablando... Me gustaría, perdón, sí, me gustaría
referirme a esto que vos mencionabas sobre las distintas procedencias. Eso me parece que en nuestro proyecto está muy claro, que mis compañeras Belén y Flor crecieron en el interior y yo soy re montevideana. Full. Yo creo que en la realización tener como esos dos puntos de vista de cosas que capaz que yo estaba como romantizando la vida rural o cosas que me re sorprendían y que para Belén eran cotidianas. Yo creo que hay algo por ahí también que dialoga bastante en el documental, que está muy interesante. Ahora, gurisas, trajimos una dinámica. Le mostramos su documental a un grupo de gente y los invitamos a que comenten, a que opinen, a que hagan preguntas. Así que las invito a verlo y poder ir respondiendo, ¿tá? Pueblo Cardoso me parece genial porque rescata varios aspectos que no son muy retratados últimamente. Para arrancar las elecciones, toma el punto clave, ¿no?, de ese acontecimiento que ocurre cada muchísimo tiempo. Me pareció un documental súper político y que tuvo la valentía, me parece que es algo como para debatir, que es darle la palabra y la voz a aquellas personas que por ahí piensan diferente a como pensamos nosotros. Quería preguntar, ya que estaba, si la intención de ir a Cardoso fue por el tema del pueblo bajo el agua o si es porque tienen a alguien conocido ahí o son de ahí. Creo que la pregunta ya estaba un poco respondida, que la idea de este documental surge porque una compañera nuestra tiene vínculo directo familiar con el pueblo. Sí, creo que eso ayudó también a poder entrar como en la intimidad, ¿no? Y que el protagonista se animara a hablar de ciertos temas que capaz que no cuenta habitualmente con una cámara enfrente. Eso ayudó mucho. Yo creo que el gran hallazgo acá tiene que ver con el humor y se atraviesan muchos temas serios en realidad, muchísimos, ¿no? Yo noté algunos, pero bueno, el éxodo a la ciudad es capaz que es el más claro, pero bueno, está toda la cuestión de un retrato de clase también, ¿no? Dándole voz al señor, que es el que habla más, ¿no? Que es un señor, un hacendado, por decirlo de alguna forma. Y tenemos en contrapartida, tenemos a los pescadores, tenemos también a otros personajes también de la comunidad, ¿no?, que un poco nos permiten como bascular. Creo que estoy de acuerdo con esto que dice Agustín sobre el humor. Me parece que es una herramienta súper necesaria para abordar determinados temas, porque lo hace como más llevadero, ¿no? En particular, como que uso mucho el humor en mi vida para afrontar dificultades y situaciones diversas. Y me parece una linda herramienta el humor para trabajar estos temas. Y este tema, perdón, de cómo ustedes, este mismo contraste que vos usaste en determinados recursos, también está mismo en la escena en sí, en el lugar. Y saber un poco también si esa cuestión de que surge algo político en este documental, si fue algo como intencional o algo que surgió. Bueno, filmar la elección de filmar elecciones, creo que ya es algo político, ¿no? Uh-huh. No es muy común ver documentales que muestren las personas yendo a votar y todo lo que se da, ¿no?, en ese momento. Y me parecía algo como re interesante, como Beltrán ahí, como agasajando a todos, ¿no?, y que estén todos, de todos los partidos representados ahí como en comunión, en comunidad, ¿no? Y justo esa noche que ellos se quedaron ahí hubo un granizo, entonces como que justo era un recurso para utilizar, para mostrar ese quiebre, ¿no?, que se daba a nivel político en el país. Y bueno, y que al otro día volvía la tranquilidad y un nuevo amanecer, ¿no?, con otra realidad política. Bien. Estaba bueno, creo que también un poco mostrar como la política rural
de diversas clases sociales, ¿no? Y cómo conviven y cohabitan. Nada, eso. Sí, yo creo que fue buscado. Mi contenido político. Fue súper intencional, sí, eso sin duda. Se va hacia lo etnográfico, por momentos nos vamos hacia el reportaje, pero siempre tratando de hincar el diente y poner temas importantes arriba de la mesa en poco tiempo y a través de recursos que están buenos. Creo que en eso el humor es muy útil, ¿no? Yo me quedé pensando en las mujeres y en los hombres, cómo aparecen representados cada uno. Creo que sobre el final del corto las mujeres aparecen de una manera mucho más colectiva, ¿no? Y por el otro lado, el único espacio en el que veo varones juntos es a los pescadores, pero que no hablan demasiado. Me pregunto si esa diferencia que noté, o que al menos sentí, tiene que ver con un deseo de algunos de los protagonistas de no mostrarse, o es una cuestión de la dinámica de cómo funcionaba. Y también me pregunto por los niños, si los hay, para empezar. Esto que mencionaba, creo que Beltrán, de las escuelas al comienzo. Bueno, no vi niños, pienso hay alguno. Lo otro que me da curiosidad bueno, respecto a esta observación de los protagonistas de mostrarse, sí, yo creo que algunos tenían como más facilidad, pero creo que también es como, o sea, culturalmente las mujeres tendemos hacia lo más colectivo, ¿no? Y respecto a los niños, sí, actualmente es un pueblo de menos de 30 habitantes. También me parecía interesante lo que decía Agustín, porque en realidad sí, nuestra idea siempre fue un documental observacional, pero también a la vez costumbrista, pero es verdad que tiene como tintes etnográficos en ciertos aspectos. Y respecto a los niños, bueno, en Cardoso Grande, en el momento que fuimos a rodar, habían 4 niños en una escuela de diversas edades, habían 2 mellizos y otros 2 niños, o sea, edades muy diversas. Y para mí como montevideana también fue como un asombro hacia lo que es la educación rural en Uruguay, que es muy, muy distinta. O sea, los niños tenían conocimientos como de las especies de los pájaros, tenían una huerta. O sea, yo creo que eso me asombró mucho. Y al final decidimos no poner a los niños porque yo creo que representar las infancias es algo que lleva mucho debate al momento. O sea, si lo vas a hacer tiene que estar muy justificado y tenés que hacerlo desde un lugar como muy cuidado, ¿no? Y después con respecto al tema de los roles de género, ¿no? Tipo, está obvio, se nota cuál es el lugar de las mujeres. Creo que en los ambientes rurales se nota más el tema de los roles de género. Pero sin embargo está Yulisa, que es la hija del pescador, que va a ayudar a su padre y como que levanta las cajas con todos los pescados y él le pregunta, ¿podés? Y ella lo mira así y le dice, sí, claro que puedo. Y levanta como sí. y hace como ese gesto así como de fuerza, ¿no? Que en realidad siempre los trabajos de fuerza los terminan haciendo los varones, por esto de los roles de género. Me parece que Yulisa es como algo distinto, pero sí, en general Mari, por ejemplo, es auxiliar en la escuela y son como roles que siempre les tocan a las mujeres, ¿no? Y después, bueno, vemos a las mujeres en la cocina, en la casa Beltrán. Sí, siempre que vemos a mujeres están como en esos ámbitos, ¿no? Sí, también en esa escena en particular en la casa de Beltrán se ve en el fondo, en un momento que hay toda una fila con platos, un grupo de hombres tipo sentados así, con la boina, la camisa desprendida, fumando un tabaco, ahí, observando, mirando, en silencio. Y las mujeres tipo, ¡ay! Sí. En otro viaje, ¿no? En otra forma. Eso fue en la fiesta de Cardoceros. Que es una fiesta que hacen. Bueno, es muy interesante porque en realidad, claro, intentamos filmar el pueblo en su cotidianidad durante 2 rodajes que fuimos.
y buscamos dos quiebres a eso, que fueron una las elecciones y otro esta fiesta de cardoceros que se hace una vez al año, que vuelven todos los cardoceros, alquilan ómnibus y vuelven a celebrar en el pueblo. Hay un día de los cardoceros. Beltrán, sí, porque esta cuestión, estamos grabando esto en un momento en el que estamos previo a las elecciones y él se refiere a este momento como un momento en el que va a estar muerto. Y también, claro, esto ya es, no sé si las directoras lo sabrán o no, o lo habrán conversado, pero esta dimensión de la política y lo que sucede con los gobiernos del Frente Amplio y empieza a hablar del tema de las escuelas, qué pasó en estos 5 años, cuántos niños hay en la escuela, hay escuela, no hay, y cómo fue moviéndose el pueblo, si se fue la gente o no. Esa es una pregunta que creo que nos surge como espectadores y que capaz que las directoras no pueden responder, pero en el caso de que sí, bueno, cómo continuó ese vínculo con los protagonistas y qué opinión les merece. Bien, yo creo que el tema del despoblamiento rural es un eje fundamental también en el documental. No estamos enteradas de cuántos niños continúan hoy en la escuela. Construyeron el Mevir igual. ¿No? ¿Ya le construyeron? Creo que sí, no estoy segura. No, yo le consulté a Beltrán la última vez que lo vi, me no. dijo que no había salido. Pero sí sabemos que era importante mostrar eso, el despoblamiento rural. De hecho, la familia de nuestra compañera Belén fue una de las que tuvo el privilegio de ser indemnizada cuando se inunda el pueblo, que no todas las familias tuvieron ese beneficio. Y entonces se tuvieron que migrar a zonas más cercanas. No sabríamos, la verdad, cuántos niños hay hoy en día, pero seguro que la escuela sigue en funcionamiento. Me encantó la música, me pareció como hasta una música medio circense rara, como que había algo que no terminaba de funcionar ahí, y que es lo que me parece que sucede un poco en ese lugar, como que había algo que no terminaba de dar el círculo. Y también me hizo pensar en esta cosa de los circenses, como bueno, la gente que de esta cosa, incluso desde el lugar de las realizadoras, conectar hasta con la idea esta de llegar a un lugar, plantarse, filmar, meterse y después levantar las cosas y te fuiste y capaz que no volviste más. Me gustó el trabajo musical. Seguimos escuchando lo de la música. Claro, en realidad entiendo que las disonancias estas iniciales un poco nos generaron una cierta expectativa. Esa es una pregunta para los realizadores también, ¿por qué fueron por este lugar? Me parece que es una elección correcta, que funciona. También se ve que en estas disonancias hay algo como de decadencia, que un poco se refleja y que, bueno, no está tan explotado eso luego, pero un poco espeja, ¿no? La soledad de los lugares, de los espacios. Esa cuestión de dedicarle un buen... Bueno, con respecto a la música, tuvimos el privilegio de hacer una pieza musical específica para el docu, con unos compañeros que nos dieron su música. Yo convoqué a un amigo mío que es Nico, que tiene sí esa característica de hacer cosas como disruptivas siempre, ¿no? Entonces él en realidad lo que hizo fue tomar el pericón y desde ahí hizo como se inspiró son pericones en realidad lo que él hizo, con compañeros que tocaron, había un fagot, un acordeón y una soprano, y entonces a partir de ahí hicieron como esa música que a mí me encanta y es el único elemento extra diegético que hay en el documental, es lo único que viene de afuera. Ellos hicieron como su proceso de investigación también y de producción de la música, y a mí me gustó mucho. Es un poco polémica, siempre genera cosas en los espectadores, siempre que lo vemos. Mismo en nosotras nos pasó también dentro del equipo que era, bueno, pero la dejamos, no la dejamos, era como, se dio ahí. Nos plantamos ahí con Nico, no, sí, va, para mí está re buena. Además tiene esto como... Eso, que es parece un sonido medio decadente y medio como que está anunciando como el fin del pueblo, de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo, si escuchás a sus protagonistas,
ellos no piensan eso. O sea, ellos quieren que el pueblo siga, entonces por eso capaz que es anempática, como dicen, porque en realidad no condice con lo que dice el documental. Pero bueno, capaz que sí con la forma que tenemos de nosotras de verlo, ¿no? Sí, creo que fue por ahí que no se buscaba el típico cliché de unas guitarras para representar como la vida rural y adentrarnos ahí como en otras ópticas. Es cierto que también la música dialoga un poco con lo que es el documental a nivel de, por un lado, como la incomunicación del pueblo, pero también por momentos esa cercanía que también está presente a través del paisaje. A mí simbólicamente me daba la sensación como de ahogo también en algún momento, ¿no? Era como, no sé, fue, la verdad que fue todo un tema la música, pero al final yo creo que acertamos ahí con mantenerlo. Para mí es la frutilla de la torta de la música. Del puerto a cómo la gente sobrevive, creo que es clave para después entender un poco cómo la gente piensa y en general qué es lo que la gente hace en su día a día. Es muy difícil como no juzgarlo desde la cabeza citadina y nada, solo quiero destacar que como realizadoras es todo un laburo y se nota un acercamiento más a lo que sucede cuando estás en un pueblo así, que es un poco más directo el trato, está tipo, de repente yo soy blanco, vos sos colorado, no sé qué, pero tenemos diálogo constante por cosas y en algunas cosas vamos a estar de acuerdo y en otras no, pero lo que importa en última instancia es si vamos a ir los dos juntos a laburar en la escuela cuando se necesita hacer algo o no, y eso es difícil retratarlo y sucede en este país también. Me encantó la última reflexión. Muy bueno. Bueno, terminó. Bien. Sí, yo creo que también acá surgen un montón de cosas, ¿no? Justamente como espectadores, a mí particularmente la música fue algo que dije, me hizo pensar en como algo como medio tenebroso, pero al mismo tiempo eso, cuando llegás, estás ahí viendo el documental y la gente, Cardoso, de acá, con la bandera, ¿entendés? Entonces está muy bueno también como ustedes hacen dialogar, ahí entra un poco esto de la imparcialidad que hablábamos, que capaz que ustedes también ahí fue donde pusieron como también la percepción y la sensación que les quedó capaz de esa exploración, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Yo creo que fue otro elemento también creativo que aportó también al final otra narrativa también al documental. Muy agradecidas con Nicolás. Unas preguntas más para cerrar. Cuando ustedes llega el momento de elegir los protagonistas, que son Beltrán, Julio el Pescador y Mari, ¿cómo ustedes los asocian a ellos tres? ¿Cómo es que llegan a conectarse con ellos y ponerlos juntos en una narrativa? En realidad Beltrán era como indiscutible porque era el protagonista que teníamos más material. Y además esto, como les contábamos, que en realidad la idea fue de Belén, de hacer el documental, y ella tiene como una cercanía, tiene una gran cercanía porque es familiar de ella, entonces eso le permitió como que él se soltara más y contara más cosas y abriera las puertas de su casa. Entonces era como indiscutible, además creo que era muy rico el claro. Personaje, ¿no? Tenía como muchas cosas para decir y en eso fue indiscutible. Y después cuando yo visioné todo el material, en realidad teníamos, mis compañeras tenían otros protagonistas en mente, pero no había tanto material de esos protagonistas que ellas querían poner en el docu. Y claro, ellas como habían estado ahí, tenían como un afecto claro, con las personas y yo como nunca fui y no conocía a nadie, o sea, mi contacto con ellos fue a través de la pantalla, entonces podía ser como más objetiva, porque a nivel técnico no teníamos tanto material, entonces decidimos ir con Mari y con Julio, que creo que también representan como una parte importante del docu y bueno, por eso elegimos
¿no? A esos esos protagonistas. protagonistas. Sí, me gustaría agregar que también un poco también la selección fue como también en el rodaje, viendo un poco, bueno, qué lugar ocupaban en el pueblo, también como cuál era su trabajo. Y en algunos casos, como por ejemplo el de Mari, hubo que hasta persuadir un poco, porque ella estaba muy negada a salir en cámara, no quería saber de nada. Pero bueno, yo creo que todos los protagonistas, bueno, todos los cardoseros comparten ese sentir de arraigo y de orgullo de Pueblo Cardoso, y saber como que su pueblo iba a tener un documental fue la motivación suficiente como para animarse a participar. Y mismo después también se fue generando un vínculo de cercanía, entonces ya estaban todos como más descontracturados. ¿Y ellos vieron el documental? No, todavía no. ¿Todavía? Lo van a ver ahora con este programa. ¿En serio? Sí. Sí, fue también algo por lo cual nos interesaba participar de este programa, para poder difundirles a ellos el documental de su pueblo. Teníamos intenciones previas de algún día volver a Cardoso, mostrarles el documental, pero bueno, al final por circunstancias de la vida, nuestra compañera Belén se fue, ahora está de viaje, no se dio, y creo que está de más que existan instancias como estas, no solo para dar espacio a estos documentales sociales y de la cultura uruguaya, ¿no? Sino también para que ellos lo puedan visualizar, que ya están avisados. Hoy en día mantenemos comunicación cada tanto con algunos del pueblo. Nos agregaron en un grupo de Facebook de cardoseros. Ah, bueno, ya ustedes son cardoseras, tienen el carnet nacionalizadas de Pueblo Cardoso. Sí, yo quería agregar que yo nunca fui al pueblo, no lo conozco. Ah, vos no lo conocés. Claro, es como ya un imaginario que tenés, tenés que conocerlo. Ya está. Para poder también darle como un cierre, ¿no?, a toda esa experiencia. Sí, estaría bueno, tengo ganas, sí, de ir. Bueno, está. Muchísimas gracias. Por ahora creo que los espectadores nos damos por satisfechos, sobre todo lo que nos contaron. Así que es un hermoso documental que sin dudas aporta mucho también a conocer más nuestro país, nuestra historia y también lo que sucede en Uruguay más allá de Montevideo para acá quienes somos montevideanos. Pero bueno, muchas gracias, gurisas. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Está buenísimo. Perfecto. Salgan de plan. No.